dar gracias al Señor por cada uno de ustedes que con diligencia acuden nuevamente a congregarse, donde juntos como un solo pueblo adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Mis hermanos, les pido que se coloquen sobre sus pies. Les digo el orden del día. Primeramente vamos a estar leyendo el salmo que nos corresponde para el día de hoy, que es el Salmo capítulo 46. Posterior a esto vamos a estar entonando himnos de adoración congregacional y finalmente vamos a estar haciendo el resto a la palabra del Señor por nuestro pastor David Guzmán. Al finalizar, mis hermanos, vamos a estar celebrando la cena del Señor. Este acto a través de la representación del pan y el vino conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De mis hermanos, teniendo entonces en cuenta el orden del día, les pido que acá hagan unas recomendaciones para que se pueda desarrollar de forma correcta. El primero, que coloque su dispositivo de modo tal que no vaya a causar interferencia, no vaya a interrumpir la concentración del hermano. También que eviten lo posible levantarse para ir al baño para no ser objeto de distracción. Teniendo esto en cuenta, mis hermanos, les pido que leamos el Salmo capítulo 46. Este es un hermoso salmo en el cual David resalta la confianza, la seguridad que debe tener el creyente en Dios, en que debe tener cada día de su vida esa confianza en que Dios nos va a proteger, confianza en que Él nos va a proveer y confianza en que Él nos va a guardar cada día hasta el final. En el primer versículo nos muestra esa confianza en su protección cuando nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Después pasa a mostrarnos esa confianza en su provisión en el versículo 6, cuando nos dice que bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio el su voz y se derritió la tierra. Él provee cada día de mis hermanos lo que su pueblo necesita. Y finalmente nos muestra que debemos confiar en su obra en el versículo 8, cuando nos dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar la tierra hasta los fines de la tierra. Mis hermanos, aquí es donde entendemos que para los que aman a Dios todo obra para bien, mis hermanos, y la razón es porque estamos completamente confiados de que el Señor nos guardará. Leamos juntos entonces el Salmo capítulo 46, lo vamos a hacer de forma singular. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente, y así sucesivamente hasta el versículo 11, el cual vamos a estar leyendo todos juntos. Leo la palabra del Señor. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes acercan a la ciudad de Dios, al santuario y a las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Dios su voz se descendió a la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar la tierra hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Desde exaltar de las naciones, enaltecido seré en la tierra. Leamos juntos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Oren, mis hermanos. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has permitido estar nuevamente reunidos, Señor, con un solo propósito, y es de escuchar tu palabra y adorar, Señor, tú el único Dios, Señor. Te damos muchas gracias por permitirnos acudir a tu palabra cada día, Señor. Entendemos que ella es nuestra única guía, solo ella es tu verdad, Padre. Por eso te pedimos que seas tú a través de tu Santo Espíritu abriendo nuestro entendimiento para que podamos atesorarla cada día y vivir conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por ese amor con que nos has amado, al
mirando al predicador, Señor, no mirando su pecado, sino su palabra que sea en todo momento brillando para que podamos, Señor, tomarla y que pueda ella, como espada de un destino, atravesar nuestras coyunturas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pasamos a entonar himnos de adoración. Madre Iglesia, entonemos el himno número 624. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3. Oh
para purificación. Zacarías 13:1. Yo, mis hermanos, estaban dando gracias al Señor. Padre, alabamos tu santo nombre en esta tarde, Señor. Nos acercamos ante tu presencia, siempre recordando los méritos suficientes de nuestro Señor Jesucristo. Apelamos, Señor, a tu gracia, a tu misericordia, ya que somos pecadores. Nuestra vida, Señor, necesita de tu guía, de tu cuidado. Padre, delante de ti estamos, Señor, pidiéndote que bendigas nuestra alma una vez más con tu palabra. Porque necesitamos, Señor, de tu instrucción, de tu consejo, de tu santa verdad. Te alabamos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Puede sentarse, mi hermano? Algunas veces en nuestra vida como cristianos sentimos que la vida que el Señor permite en su soberanía que estemos atravesando puede parecer una carga sumamente pesada. Y frente a esa carga que debemos llevar, todos somos propensos a considerar el individualismo que normalmente nuestro corazón tiene, pensar en nosotros,
centrarnos solamente en nosotros, en nuestras dificultades, en nuestros dolores, en nuestras luchas, en fin, en todo aquello que estamos viviendo, que sin duda no hay nada, digamos, más difícil o más trágico que lo que vivimos. Siempre el dolor más grande nos parece que nosotros llevamos. Hasta el punto en el que solemos minimizar lo que pudiera estar sucediendo en los demás, en aquellos que también como nosotros pudieran estar atravesando por dificultades, o por dolores, o por tristeza, o llevando sobre sus hombros una pesada carga, pero que a nuestros ojos no son importantes, ya que estamos centrados solo en nosotros mismos. Los problemas más grandes siempre son los nuestros. Las luchas, las dificultades, todo en nosotros parece ser siempre lo peor. Pero la Escritura nos incentiva a que nosotros abandonemos el individualismo, a que en lugar a ello nos podamos mover a pensar siempre en pos del otro, en aquello que redunde de alguna manera en el beneficio para los demás, no solo para mí, no solo para mi bien, no solo para lo que me favorece a mí, sino para aquello que de alguna manera ayuda, favorece al otro. En conclusión, en esta primera parte o en esta introducción, el individualismo o el pensar solo en nosotros no es una actividad que comulgue con la fe cristiana, ya que todo en la fe cristiana habla de abandono a nosotros mismos e ir en pos de favorecer al otro. Y quisiera guiarles hasta un texto bíblico en el que vamos a estar meditando en esta tarde. Y este se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, y vamos a considerar el versículo número 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Permítanme repetirlo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y debemos decir algunas cosas, y es que al leer textos como estos, a veces nos cuesta un poco de trabajo poder interpretar apropiadamente la invitación que el apóstol Pablo nos está haciendo de forma clara y directa. Pero aún las cosas claras pueden ser mal interpretadas. La palabra sobrellevar en este texto nos invita a que nosotros nos unamos a alguien que ya está cargando algo, que alguien lleva sobre sus hombros algo que quizás pudiera ser superior a él mismo y que nosotros debemos facilitarle, en este caso, el ejercicio que él está realizando. Sobrellevar no significa el que despojemos de la carga al otro, sino que le auxiliemos en la tarea que está realizando. Pero aún así, cuando podemos entender la palabra sobrellevar, nos cuesta mucho más identificar lo que significa cargas, la palabra carga. Para algunos cristianos, y lastimosamente influenciados por el evangelio de la prosperidad el día de hoy, han llegado a reducir la palabra carga a algo meramente económico. Es común entonces que hablemos entre los creyentes acerca de aquello que nos toca llevar sobre nuestros hombros por la voluntad divina. Pero vamos a ver algunos que piensan que solo al referirse a la carga están haciendo referencia nada más a esas necesidades económicas. Por eso escuchará usted a alguno decir, bueno, con una pesada carga, y no es otra cosa más que necesidades económicas. Eso es lo que algunos han llegado
que todo en cuanto a esto, a la carga que debemos llevar, tiene que ver con comodidades, o más bien con incomodidades en este mundo. Que aquel creyente que pudiera estar hoy llevando una pesada carga, hace referencia entonces a que no tiene lo que quiere, a que no alcanza aquello que ha propuesto en su corazón obtener, que tiene dificultades, que tiene problemas económicos. Ahora, si miramos entonces la palabra sobrellevar, como ya le insistimos, que luego no es otra cosa que ponernos al lado de alguien que está llevando una carga sobre sus hombros y ayudarle con eso, no despojarlo, sino ayudarle. Y si sumamos la idea de carga solo desde el materialismo que hoy abunda en el cristianismo, entonces este pasaje, ¿cómo pudiéramos interpretarlo? Sobrellevar los unos las cargas de los otros, pudiera ser entendido el sobrellevar los unos las carencias económicas de los otros. Ahora, es esa, lastimosamente, la forma en que se entiende este pasaje para algunos. Que debemos movernos solo en favor entonces a situaciones económicas, a crisis económicas, y que la Biblia nos está invitando en este texto a que nosotros podamos, cuando tenemos recursos, ayudar a aquel que no tiene. Pero este entendimiento podemos nosotros señalar que es una idea errónea de lo que el pasaje nos enseña. El texto no está hablando de necesidades económicas. De hecho, el texto no está hablando tampoco de cualquier incomodidad que nosotros pudiéramos estar viviendo el día de hoy. Que quizás no has comprado tu casa o no tienes para pagar un arriendo, o que tu hijo es desobediente, o que tienes un esposo que no es cristiano y por lo tanto esto genera cierta aflicción en tu vida. Nada en cuanto a las carencias o las incomodidades tiene que ver o se presenta con la palabra cargas en este pasaje. Por lo tanto, nos conviene el reconocer qué es lo que significa la palabra carga en el texto, ya que sólo así podremos nosotros acercarnos para qué, para sobrellevar la carga del hermano. Pudiera ser entonces que yo esté sobrellevando algo que la Biblia me está invitando a hacer, o esté identificando como una carga algo que soberanamente Dios quiere que mi hermano pase, o que yo pase para provecho de nuestra alma, para crecimiento de nuestra santidad. ¿Por qué vamos a llamar entonces carga a algo que Dios ha permitido en nuestra vida como una bendición que forma nuestro carácter? Así que, ¿qué es lo que quiere decir este texto? Creo que el texto anterior nos ayuda mucho. Acabamos de leer Gálatas 6:2, en el que nos dice sobrellevar los unos la carga de los otros. Ahora veamos cuál es esa carga que dice el texto. El versículo 1, Gálatas 6:1, dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando que a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así, ¿cuál es la carga del versículo número 2? Aquello que se describe en el versículo número 1. Si quisiéramos darle nombre, la carga que dice en el versículo 2 es la falta que describe el versículo número 1. Se trata de los pecados que hay en nosotros. Esa es la carga que nos es necesario sobrellevar los unos con los otros. No podemos considerar, y debemos insistir en eso, como una carga algo que muchas veces Dios ha determinado para nuestro crecimiento en santidad, para nuestro bien, para nuestra formación en consagración.
La carga que pesa sobre cada uno de nosotros son los pecados con los que todavía estamos lidiando y la consecuencia de ellos. Esa sí es una carga pesada que debemos llevar, que aún siendo regenerados, todavía hay un pecado remanente en nosotros. ¿Y cuánto nos cuesta de verdad llevar esa carga muchas veces? Lidiar día a día con nuestra propia falta, lidiar día a día con nuestra falta de dominio propio, lidiar día a día con esa tendencia que tenemos hacia aquello que Dios censura claramente en su palabra. La afirmación, si alguno fuere sorprendido, nos habla entonces de pecado, de un pecado que ha sido consumado, pero nos invita a que nosotros sobrellevemos la carga del hermano. Este pasaje entonces nos invita a no permanecer pasivos ante la lucha que el hermano tiene con su propio pecado. A esa carga que es superior a él mismo y que lleva sobre sus hombros. Así que nos es necesario movernos en favor a nuestros hermanos para ayudarle, para que él pueda llevar apropiadamente esa carga que pesa sobre su hombro llamado carne, llamado pecado. Si ustedes lo ven bien, amados hermanos, en realidad este texto nos está invitando a que nosotros seamos totalmente activos en la santificación del hermano, que desde lo que nosotros podamos hacer, extendamos nuestra mano para ayudarle con el fin de que él lidie con sus propios pecados. Debe haber la intención por parte de cada uno de nosotros de obedecer este mandato claro de la Escritura. Debemos hacer algo por los que hoy cargan con ese pecado sobre sus hombros. Una pesada carga que ha sido mayor a ellos y que necesitan que alguien venga y les auxilie. Un hombro que esté a su lado, un hombro que les ayude a cargar con el pecado, con aquello que ellos mismos no están resistiendo. Ahora, hasta este punto, amado hermano, lo que hemos insistido es que hay un claro llamado a sobrellevarnos uno la carga de nosotros. Hemos insistido en que este sobrellevar se trata de ayudarle a lidiar al hermano con esto que tiene sobre los hombros. Pero también hemos insistido en que la palabra carga no debe tratarse en forma ambigua. Que la palabra carga por su contexto tiene que ver con la lucha interna que el creyente tiene por su propio pecado y que yo debo acercarme intencionalmente para ayudarle en esa lucha, en esa batalla que está librando cada día por esa carga pesada llamada pecado. Ahora hagamos una pregunta: ¿por qué debemos hacerlo? ¿Por qué tú y yo debemos acercarnos a nuestros hermanos para ayudarle en su santidad, para ayudarle en su proceso de santificación, por lo menos desde lo que nosotros sabemos pesa sobre ellos? Piense entonces en lo que se pide en el texto. Se nos pide que ayudemos a nuestros hermanos con su lucha por el pecado, y por lo general lo que hacemos cuando un hermano está lidiando con su propio pecado o cuando se encuentra en tensión con la tentación y con el pecado es censurarlo, es exigir incluso muchas veces castigo. Cuando nos movemos y vemos en el hermano una actividad en la cual nos demuestra que no está mortificando su pecado, sino que quizás esa carga le está aplastando, solemos entonces agregar más carga sobre el hermano con nuestras críticas, demandando que su
su cabeza ruede, que el castigo venga sobre él, que la disciplina caiga completamente sobre su humanidad, cuando el texto nos invita a ayudar. Cuando el texto nos invita a hacer algo para que el hermano supere ese momento en el cual su carga le está aplastando. Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros llamar a este proceso? De acercarnos al hermano y ayudarle a salir y sobrellevar esa pesada carga. No puede ser denominado de otra manera, sino con la palabra restauración. La forma en que tú te acercas a un hermano para que él supere y lleve esa pesada carga sobre nosotros no es otra, sino con restauración. ¿Cómo lo dice el texto? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora piense entonces, amado hermano, si carga no significa pecado, ¿por qué entonces Pablo nos invita a que nosotros restauremos al hermano? Si se trata de un asunto económico, ¿qué hay que restaurar aquí? Si se trata de una dificultad que Dios mismo está colocando sobre su vida para que él entienda humildad y dependencia a Dios, ¿qué hay que restaurar? Pero si se trata de pecado, entonces sí debo acercarme al hermano para que restaure su vida de santidad. Por eso la invitación es a restaurar. Y es precisamente lo que nosotros debemos entender como el llamado que se nos está haciendo en el texto el día de hoy. Todos nosotros deberíamos estar dispuestos a acercarnos a los demás para restaurar su vida de santidad con Dios. Este es el llamado que se hace por este pasaje. No a censurar, no a exigir castigo, sino a restaurar. Nos debemos mover, ir al hermano con la intención de restaurarle. Eso es sobrellevar la carga. Eso es lo que el pasaje nos invita, es indicarle el camino correcto para que supere su debilidad, es caminar a su lado para que lo haga bien, es recordarle una y otra vez que el Señor exige y demanda de él santidad. Es animarle a que lo haga en favor de aquella bendición que Dios imparte sobre los que buscan agradarle de todo corazón. Hay más gloria en la restauración de un hermano que en el destierro de él. ¿De qué nos sirve a nosotros decir en esta iglesia somos firmes? Porque al menor pecado echamos a los hermanos. No hay más gloria en decir que el hermano que peca nos movemos a restaurarlo. A invitarle a que siga caminando con el Señor, a que deje atrás su vida de pecado, a que asuma con gallardía su vida devocional, su vida de adoración. Eso es mucho más victorioso. Que el hermano pudiera superar su debilidad. Y no hay una expresión más grande de ayuda en medio nuestro. Y no hay nada que restaure más y que agregue a la iglesia mayor gloria que el que todo el cuerpo está unido entre sí pueda moverse para restaurarse los unos de los otros. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros? El texto nos presenta tres razones. La primera es que así evidenciamos que en realidad somos espirituales. Vosotros, dice Pablo, que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre. ¿Sabe? Algunas veces cometemos el grave error de creer
que el más espiritual en medio de nosotros es aquel que demanda más castigo cuando ve el pecado. Ese hermano es santo porque ante cualquier pecado dice disciplina una vez. Pero dice el pasaje que espiritual restaura. No es una postura espiritual aquel que cree que no debe saber nada del pecado, que no tiene comunión ni cercanía con nada en cuanto al pecado, que el pecado le repugna y que debe ser desechado, y que también los hombres que pecan deben ser desechados como si él no hiciera parte de ese grupo. Vosotros que sois espirituales, dice el texto, no es señal de espiritualidad el que exige castigo, el que apedrea, el que pide disciplina y que ruede cabeza. Es señal de espiritualidad el que restaura. El espiritual en verdad se mueve en favor a su hermano. Esta es la razón por la que vemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo que es precisamente el enfermo el que necesita del médico. ¿De qué servirían los médicos si ellos no tuvieran ninguna relación con los enfermos porque están enfermos? Si somos espirituales, no pudiéramos evidenciarlo de otra manera, sino invitando a nuestros hermanos a que ellos también lo sean. Y esto solo se da a través de la restauración. El espiritual hace todo lo que esté a su alcance para que su hermano sea más fuerte en la próxima lucha. Aun cuando el día de hoy tenga que llorar a su lado por las consecuencias de su pecado, le dirá: abandona ese pecado y sigue caminando. Enfrentarás una próxima lucha y debes ser fuerte para eso. Si somos espirituales, debemos ayudar a nuestros hermanos. Y no es correcto ver cómo nuestros hermanos están hundiendo en la debilidad y nosotros hacernos a la orilla. ¿Creen ustedes que esto es un cuadro de piedad? Que cada uno de nosotros pudiéramos simplemente alejarnos y tomar la piedra para ser los primeros en lanzarla. O como el Señor Jesucristo, levantar al que estaba en el polvo y decirle: no peques más. El espiritual no es aquel que se aleja, es aquel que es capaz de ir por el hermano y rescatarle, procurar restaurarle. Por eso, cuando hablamos incluso de disciplina, como el Señor Jesucristo lo presenta en Mateo 18, una y otra vez la intención de cada uno de los pasos que el Señor está dando en Mateo 18 no es llevar a la excomunión, de hecho es restaurar, porque una y otra vez dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el propósito entonces incluso de la disciplina? No es expulsar a alguien, es ganar al hermano, es restaurar al hermano. Pero hemos creído que como la Inquisición debemos levantarnos y demandar entonces castigo sobre los demás. Que la santidad de la Iglesia demanda ese castigo y que esto no implica restauración. Así que, ¿por qué debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros? Porque así evidenciamos que somos espirituales. La segunda razón por la que debemos ayudar a nuestros hermanos es porque nosotros mismos también necesitamos de esa ayuda. Note que el texto dice también: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas afectado.
la parte que muchas veces olvidamos. Que las veces que gritamos nosotros cuando escuchamos el pecado del hermano, la debilidad del hermano, que cuando gritamos disciplina, excomunión, escarnio, que sea apedreado, mañana pudiéramos ser nosotros los que estuviéramos ahí. Y cuán duro fuimos, cuán fuerte fuimos, inclemente fuimos. Exigimos que tal fuese desgarrado completamente del cuerpo de Cristo y lanzado. Y cuando nos toca a nosotros, Pablo dice: considérate a ti mismo. Y esto es un ejercicio que todo creyente piadoso debería hacer. Cada vez que nosotros escuchemos de un hermano, sepamos de un hermano con una debilidad, no deberíamos meditar: Señor, yo soy igual de débil. Pudiera estar yo en esa posición. Esto debería llevarme aún más a acercarme al hermano, porque cualquier cosa que él pudiera hacer, yo no soy excepto de cometerla. La debilidad de un hermano siempre debe recordarnos la nuestra. Siempre debe recordarnos la nuestra. Debemos movernos en pos de él, pues todos necesitamos ser asistidos. No hay caída, no hay caída en un hermano que yo no pueda también tropezar con él. Por más escandalosa que parezca, amado hermano, de verdad ninguno de nosotros puede colocarse en una posición diciendo: yo nunca podría hacer eso. Yo nunca podría actuar así. Considérate a ti mismo, dice Pablo, no sea que tú también seas tentado. Debe haber en nosotros una especial empatía para con nuestros hermanos. No digo empatía con el pecado. Este debe ser rechazado, pero una empatía con nuestros hermanos, aquellos que están lidiando con esta pesada carga. Si no estamos dispuestos a sentir el dolor del hermano, si no podemos entender la fuerte lucha que vive, si nosotros solo abrazamos esa hipercrítica a todo el que peca, a todo el que se equivoca, a todo el que dice algo mal, a todo el que medio pestañea, a todo el que no se conduce dentro de los estándares de piedad, si vivimos todo el tiempo señalando y señalando como si todos los demás pecaran menos nosotros, no estamos entendiendo nuestra propia condición. Hemos ignorado algo muy grave para nuestra propia santidad, que también nosotros somos débiles. Yo también soy pecador, yo también soy débil, yo también soy de carne, nunca debo olvidar eso. Si yo debo asistir a mi hermano, es porque el Señor me está colocando a su lado como una manifestación de su gracia restauradora, para que en el momento en el que yo lo necesite, también los hermanos puedan estar ahí. Ninguno de nosotros puede decir: yo no necesito a nadie. Yo puedo solo. Yo puedo solo construir mi santidad. Yo puedo llevar esta carga solo. El que piense así, solo está evidenciando cuán grande está nublado su entendimiento. Ninguno de nosotros puede decir: yo llegaré por mis propios pasos a la santidad total sin ayuda de nadie. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo: en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito:
hay justo ni aún uno. Romanos 3, 9 y 10. Pensar entonces que en este camino todos los demás tropezarán y llevarán cargas pesadas, pero nosotros tendremos un viaje ligero, sin detenernos, es no entender el camino de la fe, es creernos mejores que los demás, es pensar que necesitamos que nosotros ayudemos, pero que nunca necesitamos ayuda, por lo tanto, es creernos superiores a los demás. Entonces, ¿por qué debemos sobrellevar las cargas de nosotros? Número 2, entonces, porque nosotros también necesitaremos eso. También necesitaremos ayuda. La tercera razón sobre la que debemos llevar o sobrellevar las cargas del pecado de nuestro hermano es por obediencia a la ley de Cristo. Leeré nuevamente el pasaje. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. De manera que cuando nos acercamos para ayudar en la restauración, mi hermano, estamos siendo espirituales, conscientes de nuestra propia condición cuando ayudamos a nuestros hermanos en su debilidad. Pero también dice el texto que en ese momento estamos obedeciendo así la ley de Cristo. Y aquí pudiéramos preguntarnos entonces, ¿cuál ley? ¿Cuál es esta ley de Cristo que estamos obedeciendo? Pero primero, amados hermanos, somos tan rebeldes a la instrucción. Aquí nos están diciendo que es una ley, es una orden. Así que el movernos para restaurar a un hermano no es una opción, es una ley. Somos desobedientes y somos indiferentes a la condición espiritual de nuestro hermano. Cuando decimos que nos importa poco lo que le pasa a nuestros hermanos, somos desobedientes, rebeldes, si a sabiendas de la tentación que está tendida al pie de un hermano y yo no le advierto. Soy rebelde si al verle caminar hacia el pecado no le digo nada. Estamos cumpliendo la ley de Cristo cuando restauramos a nuestros hermanos. Y nuevamente, ¿cuál ley? Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor Jesucristo, Juan 3:34. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pablo está diciendo que en la restauración cumplimos la ley de Cristo y en los evangelios se nos enseña que Cristo presentó un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Por lo tanto, el sobrellevar las cargas los unos de los otros es la obediencia del mandamiento del amor enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Pero note que Él mismo se presenta como ejemplo, como yo os he amado. Este mandamiento tiene un modelo. La ley de Cristo ya fue cumplida por Él mismo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo, amado hermano? ¿Cómo cumplió la ley que Él mismo impuso? Por amor. Llevó la pesada carga que Él mismo no podíamos llevar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Evangelio, amado hermano, es la grata noticia de cómo Cristo por
llevó sobre sus hombros lo que tú y yo no podíamos llevar. Esa carga que nos condenaba, que nos hacía reos de muerte, que como sentencia decía que estábamos malditos y destinados al infierno, esa carga fue llevada por él. Por eso el mandamiento de Cristo no puede ser otro, que ahora en amor nosotros nos acerquemos a nuestros hermanos para llevar la carga de la lucha con sus pecados y restaurarlos. Solo el que ama está dispuesto a ayudar. El amor prohíbe la indiferencia. Y cuando uno es indiferente, no ama. El amor prohíbe la pasividad, prohíbe el silencio. El amor nos impulsa a querer que el hermano crezca en su vida de piedad, en sus luchas salga victorioso. No podemos ser indiferentes, debemos orar para que Dios nos ayude a cada uno de nosotros en esta tarea de acercarnos a nuestros hermanos y motivarles en su vida de consagración. Que este amor que Cristo derramó sobre todos nosotros sea evidenciado en esto, en acercarnos a ellos y para socorrerles en sus debilidades, en su condición, en la que llevan esa pesada carga. De manera que Cristo nos presenta un mandato sobre llevar los unos las cargas de los otros. Y se nos dice por qué hacerlo. Porque así seremos espirituales. Porque nosotros mismos necesitamos de esa ayuda. Y porque cuando lo hacemos estamos cumpliendo la ley de Cristo. Oremos. Padre bueno, te damos muchas gracias por tu palabra en medio de nosotros. La necesitamos tanto, Señor, ya que todos somos débiles. Padre bueno, y a través de tu instrucción te pedimos que nos guíes a cada uno de nosotros a entender también que tenemos una responsabilidad, ya que Cristo tomó sobre sus hombros la pesada carga. Todos nosotros también debemos movernos en favor a nuestros hermanos. Padre, ayúdanos en esta tarea. Porque ser espirituales, Señor, es interesarnos en la condición de los demás. Es recordar que hay tanta debilidad en nosotros. Es entender el mandamiento que Cristo nos ha dado. Padre bueno, ayúdanos, te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, yo los invito a que se coloquen en pie. El domingo pasado no nos fue posible celebrar la cena del Señor. Hoy recordamos el sacrificio de Cristo. Permítame solicitarle entonces a nuestros hermanos, a Roger y a nuestra hermana Luzania, que por favor puedan tomar los elementos de la cena y puedan extendérselo a los demás. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan, bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y por favor, a la luz de la Escritura, considere, medite, se pruebe a usted mismo, si es creyente, pida perdón y participe de la fe. Allí donde está, yo tiene un minuto para hacerlo así.
gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos de nuestra maldad, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestros hermanos van a pasar por sus puestos, recibirán los elementos y vamos a participar todos juntos. Mientras tanto, entonaremos el himno. El himno 144, Cordero de Gloria. Veremos entonces lo que la Biblia presenta en 1 Corintios 11, de 23 en adelante, como la institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os enseñaron. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a dar gracias por el pan que representa el cuerpo molido de nuestro Señor. Padre bueno, cuando nosotros llevamos el pan a nuestra boca, recordamos a Cristo y cómo su cuerpo fue triturado, cómo Él fue humillado hasta lo sumo, cómo Él permitió que sobre su propia humanidad se le advirtiera por amor a nosotros. Él tenía el poder para salir victorioso de su verdugo, pero como cordero fue llevado al matadero y Él enmudeció y no dijo nada, por amor a nosotros. Gracias, muchas gracias por el cuerpo de Cristo. Amén. Puede comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Oremos entonces por lo que representa también
la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, también recordamos la sangre que fue derramada en el madero, cómo nuestro Cristo se vació completamente de su humanidad para que nosotros, a través, Señor, de aquello que Él se despojó, fuésemos, Señor, dotados de toda gracia para la salvación. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar el vino, hermano. Terminemos entonando el himno 174, 174. Qué bella historia.
Qué hermosa historia. Gracias te damos, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, este sábado pueden sentarse en el momento. Todos sabemos que este sábado, este lunes tendremos conferencia en este lugar. Espero que usted esté animado para hacer parte de esta maravillosa enseñanza, la gloriosa doctrina de la unión con Cristo. Vamos a estar en este lugar. Vamos a estar iniciando a las 9 de la mañana, pero invitamos a nuestros hermanos, los fieles de esta iglesia, a que pudieran estar un poco antes. Diría que como una media hora antes estaría bien, pero también que pudiéramos orar en esta semana por este bello momento que el Señor así lo permite que vamos a tener. Me gustaría pues convocarles a través del chat de la iglesia a unos tiempos de oración